La crisis del COVID-19 ha puesto en valor el trabajo, la labor de muchos especialistas. Y hoy queremos hablar de los otorrinolaringólogos. Concretamente tenemos en plató con nosotros a Jaime Santos, especialista en el Hospital Recoletas. Entonces, vamos a hablar de exactamente cómo ha sido este periodo, porque no ha tenido que ser nada fácil, sobre todo cuando tenían que atender de urgencia e incluso han tenido que tratar a pacientes que tenían COVID-19. Vamos a ir hablando de estos temas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿ustedes han notado también ese afecto por parte de la ciudadanía? Sí, la verdad es que sí hemos visto a la gente preguntándonos, vecinos, incluso gente de la calle, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? ¿Lo lleváis bien? Les veías como que un poco tenían esa sensación de que estábamos nosotros en una situación complicada y que ellos estaban preocupados por nosotros. Sí nos ha reconfortado. Y es que, de hecho, ustedes son, dentro de los especialistas, los que más riesgo tienen si atienden a una persona con COVID-19, porque al final están muy cerca de las vías de contagio, ¿no? Sí, de hecho, cuando llegó la ola de coronavirus, las publicaciones que venían fundamentalmente de China y también algunas ya de Italia, que fueron los dos países que empezaron antes, hablaban de que las dos especialidades que más se habían infectado habían sido los otorrinos y los oftalmólogos, por la cercanía que tenemos a las vías respiratorias del paciente y bueno, pues eso en ello estábamos cuando... ¿En Recoletas están volviendo a una cierta normalidad en el instituto? Sí, se va volviendo a una normalidad con una serie de medidas, con un protocolo muy estricto para evitar aglomeraciones en la sala de espera, para limpiar cada vez que entra un paciente todas las consultas, el instrumental, etcétera, protegernos nosotros también bien para evitar contagiarnos y claro, poder contagiar a alguien. Y sí, bueno, es una normalidad relativa. ¿Han tenido miedo? Bueno, cuando con estas noticias que llegaban de China sí teníamos la sensación de que estábamos en un riesgo alto. Eso, miedo, bueno, pues... Ustedes volvían a casa respeto, tenías la sensación de que en cualquier momento podías infectarte y pues te preocupaba por tu familia hacía que el trabajo que tuvimos, en concreto los otorrinos, tanto en la sanidad pública como en la privada, ha sido difícil por todas las protecciones que teníamos, las cirugías. Claro. A estos pacientes requerían una protección que te hacía muy difícil el trabajo y muy cansado también. Desde Recoletas, exactamente, ¿qué pruebas son las que ustedes realizan? ¿Qué tratamientos? Bueno, nosotros en el Instituto de Otorrino Recoletas, las pruebas que hacemos engloban realmente toda la otorrinolaringología, desde una unidad de vértigo y rehabilitación del equilibrio que tenemos formada, funcionando yo creo que de una manera muy activa, a unidades de voz, cirugía de tiroides y de cuello, de cáncer de laringe y cirugía nasosinusal, que incluye pues, cirugía funcional de la nariz, sinusitis, poliposis, también cirugía estética de la nariz, todo ello, sí. Hay un tratamiento que se escucha mucho, que es la rinoplastia ultrasónica, sí, ¿verdad? Bueno, la rinoplastia ultrasónica está realmente muy de moda, es la cirugía estética de la nariz, sí, llevada con una técnica que tampoco es nueva, pero que se ha aplicado ahora a esto, que es hacer las osteotomías. Para remodelar una nariz necesitas hacer ciertos cortes en el hueso y los ultrasonidos, lo que se llama el piezoeléctrico, la rinoplastia ultrasónica, permite que ese corte sea totalmente preciso y además sin dañar ningún tejido blando, de tal manera que nosotros podríamos ponernos un bisturí ultrasónico en la mano y no nos cortaría la mano, y por eso no corta las partes blandas ni la mucosa de la nariz, es mucho más conservadora y es precisa también. Y bueno, pues efectivamente está de moda en las redes sociales, incluso revistas que lees, hasta del corazón, explican cómo es la rinoplastia ultrasónica y bueno, pues sí tiene ciertas ventajas en precisión y que la cirugía pueda ser mucho más estricta. ¿Pero es solo estético o es también de salud? Esto es fundamentalmente para cirugía plástica facial, para rinoplastia estética, pero también se puede usar para otras cosas, para problemas. Hay personas que tienen problemas respiratorios porque su deformidad nasal no les permite que entre el aire, porque tienen muy deformada la nariz, claro, y se usa también en esos casos. Nosotros en general los otorrinos
planteamos siempre nuestras cirugías como funcionales para que el paciente respire bien y estéticas si lo demanda el paciente porque quiere que le retoquemos su estética nasal. También me gustaría saber cómo pueden ustedes detectar las afecciones de la voz, que esto también es un tema importante, que muchas veces cuando nos lo encontramos ya el problema está muy patente. Sí, pues el estudio de los problemas de la voz, normalmente lo que llamamos disfonías, que se suele coloquialmente decir afonía, pero es disfonía. Lo primero es tener una buena historia clínica con antecedentes del paciente, pues profesionales vocales, ustedes, teleoperadores, profesores, maestros, también personas de riesgo, fumadores, etcétera, para hacer una buena historia clínica. Y luego tenemos exploraciones de la laringe, que son normalmente endoscopias muy finitas, con unas fibras ópticas que pasamos por la nariz y llegan a la laringe y que nos permiten observarla en movimiento. También nos permiten, con algunas técnicas que tenemos, como el NBI, que apretando un botón nos deja ver si hay alguna duda de que pueda haber alguna malignidad. Incluso la estroboscopia, que nos permite ver en cámara lenta las cuerdas vocales y detectamos pequeñas afecciones que a veces con el simple ojo no podemos ver. ¿Y se pueden trabajar? ¿Se puede, o sea, sí, a partir de ahí, una vez que diagnosticamos el problema vocal del paciente que viene y que dice, mire, yo me quedo afónico, cuando hablo mucho no puedo, etcétera, pues tenemos problemas funcionales, es decir, de mal uso de la voz, que generalmente remitimos a los logopedas de la unidad que tenemos, que trabajamos en conjunto con ellos, y hay algunos casos que requieren cirugías más o menos grandes dependiendo de la patología en concreto que tratemos. Y luego también las personas que sufren la enfermedad de tiroides, ¿cómo lo detectan ustedes? ¿Cómo trabajan con ella? Bueno, la patología del tiroides la estudia el endocrino. El endocrinólogo estudia la patología del tiroides y en aquellos casos en los cuales él considera que se debe operar al paciente, nos lo remite al otorrino y entonces juntos tomamos una postura común con el endocrino que trabaja con nosotros, más nosotros y otros especialistas, radiólogos, medicina nuclear, etc., no solo somos nosotros, y a partir de ahí se decide, cuando se decide una cirugía, pues la hacemos los otorrinos. Sí. Y ya para concluir, porque esto hay que saberlo, ¿hay alguna manera, que seguro muchas parejas están pendientes en esta pregunta, de cómo hacer que dejemos de roncar? Sí, bueno, hay formas. Lo primero, cuando una persona ronca mucho, es hacer un buen diagnóstico. Hay personas que solo roncan y eso es una molestia generalmente para sus parejas, y hay gente que el ronquido es un síntoma de tener apnea del sueño. Hay que hacer un estudio bueno. La apnea del sueño es una enfermedad silenciosa, pero importante y que da muchos problemas. Y una vez diagnosticada, generalmente se trata con unos aparatos que llamamos CPAP, que meten y sacan el aire a presión para respirar. Pero nosotros a veces necesitamos gente que no lo tolera o gente que solo es roncadora. Tenemos algunas técnicas quirúrgicas en aquellos pacientes que cumplen criterios, que han perdido peso, etcétera. Pero usted recomendaría que se hicieran una serie de pruebas porque a lo mejor se podría remediar, ¿no?, que tuvieran estos ronquidos. Los roncadores crónicos deben saberse si son personas que tienen apnea del sueño. Eso generalmente lo hacen los neumólogos, nos hacen ese estudio y les ponen el tratamiento, pero aquellos que solo son roncadores o aquellos que no toleran la máquina para dormir por la noche, pueden beneficiarse de determinadas cirugías que lo primero que hacemos es estudiarlas con un estudio de sueño fisiológico. Dormimos al paciente fisiológicamente, vemos dónde está el problema e intentamos adaptar pequeñas cirugías a ese problema. Jaime Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y al Instituto Recoletas por siempre hablarnos de diferentes temas, de diferentes circunstancias que nos pueden ayudar. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.